Recuerdo el día del funeral de mi hijo como si aún estuviera ahí, de pie. El aire estaba fresco, aunque el sol brillaba intensamente. Era ese tipo de frío que no viene del cielo, sino de dentro de una persona. Estaba junto a su ataúd, sosteniendo una sola flor blanca. Mis dedos no dejaban de temblar. Mi corazón se sentía demasiado pesado para latir. Había cargado a ese niño entre mis brazos. Había sostenido sus deditos cuando aprendió a caminar. Lo vi crecer, amar, convertirse en padre. Pensé que tendría más años con él. Nunca imaginé que sería yo. ¿Quién lo enterraría? Ninguna madre se prepara para eso. Había rostros a nuestro alrededor. Familia, vecinos, viejos amigos. Algunos lloraban en silencio. Algunos murmuraban oraciones. Otros simplemente se quedaban de pie, en silencio. Porque el duelo hace que el mundo se calle. Intenté quedarme quieta. Intenté que mis lágrimas fueran suaves. Para no asustar a mi nieta. Ella me apretaba la mano tan fuerte. Sus dedos pequeños eran lo último tibio que quedaba en mi mundo. No entendía todo. Pero lo sentía todo. Los niños siempre lo hacen. Mi nuera estaba a unos pasos. Tenía los ojos rojos. Los hombros tensos. El dolor clavado en su postura. Durante casi todo el funeral. No me miró. Me dije a mí misma que era por el dolor. Porque era demasiado profundo. Quise creer. Que estábamos unidas en el luto. El duelo puede unir corazones. También puede quebrarlos. Cuando terminó el entierro. Y la gente comenzó a retirarse lentamente. Yo me quedé. No estaba lista para dar la espalda a mi hijo. El corazón de una madre se desprende despacio. Fue entonces. Cuando la tierra aún estaba suelta. Cuando las oraciones aún flotaban en el aire. Que ella finalmente me miró. Su voz era controlada. Como si hubiera practicado las palabras en su boca. Rosa, ve a casa por ahora. Asentí, porque no había nada más que pudiera hacer. Pero entonces. Su rostro se tensó. Su voz se endureció. Y cuando llegues a casa, empieza a empacar tus cosas. El mundo se inclinó bajo mis pies. Pensé, seguramente, que escuché mal. La miré fijamente, esperando que su expresión se ablandara, que retirara sus palabras, esperando algo humano. Pero no me miró. Sus ojos estaban clavados en el suelo, fríos, distantes. Continuó, más bajo, pero más duro. No puedo tenerte en la casa. Necesito espacio para seguir adelante. La manita de mi nieta se aferró aún más fuerte a la mía. Sentí que algo dentro de mi pecho se rompía. No con un grito. No con drama. Solo un rasgón profundo y callado. Como tela siendo desgarrada. Quise preguntarle por qué. Quise preguntarle qué había hecho. Quise decirle. Por favor, lloremos juntas. Pero no salieron palabras. Solo silencio. El tipo de silencio que duele más que un grito. Me llamo Rosa. Soy madre. Soy abuela. Y esta. Es la historia de cómo perdí a mi hijo. Mi casa. Y casi, mi propio corazón. Pero escucha con atención, mi corazón. Esta también es la historia de cómo encontré fuerzas otra vez. Porque incluso los corazones más suaves pueden aprender a sobrevivir. Mi familia querida, gracias por estar aquí conmigo. Si mi voz llega a tu corazón, por favor suscríbete a este canal, Voz de Dolores. Aquí, nos abrazamos. Sanamos juntos. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me estás viendo? Y cargas tú una historia. Escondida en silencio dentro de tu pecho. Aquí no estás solo. Aquí somos familia. Ahora, para entender cómo todo se rompió, tienes que saber lo que vino antes. Nací en un pueblito.
De esos donde todos se saludan. Donde los vecinos piden azúcar. Y regresan con pan. No teníamos dinero. Pero teníamos el corazón lleno. Compartíamos la mesa. Las oraciones. La risa bajo la luz tibia del porche. Me casé joven. Mi esposo era un hombre gentil. De esos que con su silencio dan paz en vez de miedo. Cuando entraba en una habitación, la casa entera exhalaba alivio. Solía decirme: Rosa, tu sonrisa es la lámpara del hogar. Donde él pisaba, llevaba calor. Tuvimos un solo hijo. Nuestro Mateo. Un niño lleno de preguntas. Lleno de luz. Lleno de vida. Seguía a su padre a todas partes. Aprendía con las manos. Con el corazón. Se convirtió en un buen hombre. Un hombre responsable. Un hombre que los demás respetaban. Se mudó a la ciudad por trabajo. Pero siempre volvía. Siempre regresaba a casa. Hasta que un día no volvió solo. Su nombre era Elena. Era hermosa, con voz suave y modales delicados. Desde el momento en que cruzó la puerta de nuestro hogar, la recibí con los brazos abiertos y comida caliente. Quería que se sintiera amada. Que supiera que ahora era parte de una familia que la valoraba. Cuando Mateo nos dijo que se casarían, lloré. No de tristeza, sino de pura alegría. Y cuando nació su hija, Luna, mi corazón creció aún más. Me convertí en abuela. Y un nuevo tipo de amor floreció dentro de mí. Cálido y brillante. Como sol llenándome el pecho. Pasé incontables tardes con Luna en mi regazo. Contándole cuentos. Historias sobre la luna y los ángeles. Sobre el amor y la esperanza. Eran días tranquilos. Llenitos de pequeñas alegrías y risas suaves. La vida se sentía completa. Pero el duelo, mi amor, no toca la puerta con cortesía. No pide permiso. Entra sin aviso. Y lo cambia todo. El día que mi hijo no volvió a casa. Fue el día que el suelo se movió bajo mis pies. Esa parte de la historia. Te la contaré despacio. Porque el dolor debe llevarse con cuidado. Déjame hablarte de nuestro hogar. No por las paredes o los muebles, sino por las memorias que contenía. Nuestra casa era modesta. Nada lujoso o extravagante. El techo goteaba cuando llovía mucho. Y las ventanas necesitaban marcos nuevos. Pero la cocina. La cocina siempre olía a tortillas calientes y café con canela. Era el corazón de la familia. Mi esposo y yo trabajamos sin descanso por esa casa. Ladrillo por ladrillo. Cheque por cheque. Ahorramos durante años. Eligiendo muebles de segunda mano y ropa sencilla. Para que un día pudiéramos llamar a un lugar, nuestro hogar. Recuerdo el día en que nos entregaron las llaves. Mateo las levantó y dijo: Rosa, aquí crecerá nuestra familia. Y tenía razón. Esa casa fue testigo de cada capítulo de nuestras vidas. Nuestras discusiones, celebraciones, lágrimas y risas. Cuando Mateo era niño, pasaba horas pateando una pelota de plástico contra la pared. Al principio me molestaba. Pero con el tiempo, se convirtió en un sonido que atesoraba. El sonido de la vida. De un niño creciendo. Cuando fue creciendo, empezó a traer amigos a casa. Se sentaban en el porche, compartiendo sueños y esperanzas para el futuro. Sus voces rebosaban de posibilidad. Y yo las escuchaba desde la cocina. Calladita. Sonriendo. Para una madre. El sonido de un hijo feliz es una bendición. Años después, cuando Mateo se casó con Elena, abrimos nuestro hogar para ella también. Quería que se sintiera bienvenida. Que supiera que tenía una familia que la apoyaba. Al principio, era amable. Me ayudaba a doblar la ropa. Charlaba suavemente mientras cocinábamos. Me llamaba mamá.
Y yo creí que lo decía de corazón. Cuando nació Luna, la casa se llenó de nuevas risas. Pasitos, juguetes y cancioncitas desafinadas. Mecía a Luna en el porche, sintiendo el pequeño peso de ella dormida en mi hombro. Esos fueron años dorados. Simples, silenciosos, llenos de significado. Pensé que durarían para siempre. Pero la vida nos enseña que la alegría y la tristeza caminan juntas. Un momento tienes el mundo entre tus manos. Al siguiente, se te escapa. Quédate conmigo, mi corazón. Porque muy pronto verás cómo todo empezó a cambiar. Despacio, en silencio. Como una sombra que se cuela en un día soleado. Todo empezó con cosas pequeñas. Cambios en el tono. Silencios que se alargaban. Después de que mi esposo falleció, la casa se sintió más fría. No de temperatura, sino de espíritu. La risa que antes llenaba los pasillos se desvaneció, sustituida por una tristeza quieta. Lloraba en silencio por las noches, para que nadie me escuchara. No quería preocupar a Mateo ni causar inconvenientes. Quería ser fuerte. Pensé que eso era lo que una madre debía hacer. Mateo también trató de ser fuerte. Trabajaba más horas. Siempre cansado, distraído. El duelo pesaba sobre él como una piedra. Y Elena, mi nuera, comenzó a cambiar. Al principio, se sentaba y hablaba conmigo. Luego sus visitas se hicieron más cortas. Sus palabras, más frías. No hubo gritos. Ni enfrentamientos directos. Solo, distancia. A veces, el silencio suena más fuerte que una pelea. Recuerdo una tarde claramente. Estaba en la cocina, preparando arroz con frijoles. El plato favorito de Mateo desde que era niño. Elena entró. Sus ojos recorrieron la habitación. Como si la casa misma la molestara. Sonreí con dulzura. ¿Quieres cafecito, mija?, pregunté. Se detuvo, pero su expresión no cambió. No. Voy a salir. Respondió con voz plana. Sin calor. Sin conexión. Y sin otra palabra. Se fue. Me quedé ahí, sosteniendo una taza que había preparado. Para alguien que ya no la quería. Me dije que estaba cansada. Que el duelo la estaba cambiando también. Pensé, tal vez solo necesitábamos tiempo. Pero los días se convirtieron en semanas. Y la distancia no hizo más que crecer. La última vez que vi a mi hijo verdaderamente feliz fue una tarde cálida en el porche. Se sentó a mi lado. Luna en su regazo. Hablaba de llevarla pronto a la playa. Quiero que vea el mar, dijo. Con los ojos iluminados de esperanza y alegría. Esa luz. Aún la guardo en el corazón. Poco después, todo empezó a cambiar. Mateo se mostraba siempre cansado. Respirar le costaba más. Al principio, pensamos que era estrés. El trabajo. La vida. El duelo. Pero los médicos dijeron algo. Para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Una enfermedad pulmonar grave. Algo profundo. Difícil de combatir. Recuerdo haberle tomado la mano. Mientras el doctor hablaba. Mi corazón se sintió como si se hiciera pedacitos. Que jamás podría volver a juntar. Quise tomar su dolor. El deseo eterno de una madre. Pero la vida no funciona así. Intentamos todo. Tratamientos. Medicinas. Oraciones. Algunos días, Mateo estaba fuerte. Otros, apenas podía levantarse de la cama. La pequeña Luna se acostaba a su lado, cantándole suavemente. La lunita, la lunita. Su voz era un susurro de esperanza en una casa cada vez más callada. Yo cocinaba sus comidas favoritas. Pero la mayoría de los días, él no podía comer.
Sus manos se volvieron delgadas. Sus ojos, cansados. Y aún así, él no sonreía. Hacía bromas. Prometía que todo estaría bien. Nos protegía, incluso mientras desaparecía. El duelo cambia un hogar de formas que no siempre se pueden ver. A veces no son las lágrimas, sino el silencio, el que cuenta la historia. Después del diagnóstico de Mateo, nuestros días tomaron un ritmo. Hospitales, cuidados en casa. Y oraciones en voz baja. Intenté mantenerme fuerte. Quise creer que si mi corazón se mantenía esperanzado, Dios tendría misericordia. Elena hablaba cada vez menos. Caminaba por la casa como quien ya está a medio irse. No la juzgué. Cada quien sufre a su manera. La pérdida es pesada. Ella estaba perdiendo a su esposo. Yo, a mi hijo. Pero a veces, en lugar de unirnos en el dolor, nuestras penas chocaban. Una tarde, escuché voces en el pasillo. La voz de Mateo era débil, suplicante. Elena, por favor. Deja que mi madre me ayude. Su respuesta fue tajante, con un tono que nunca le había escuchado. Estoy cansada. Cansada de esta casa. Cansada de verlo desvanecerse. Cansada de todo. Necesito espacio. Sus palabras me cortaron. No solo por lo que dijo, sino por el dolor que había detrás de ellas. Salí al pasillo. Elena me miró. Con los ojos rojos. Limpiándose las lágrimas rápidamente. Voy afuera a tomar aire, dijo, pasando a mi lado sin detenerse. Me quedé de pie, apretando las manos para que no me temblaran. Mateo me miró con tristeza callada. Madre, solo está cansada. Sonreí con dulzura. Todos lo estamos, mijo. Siéntate. Te traeré agua. No culpaba a Elena. Pero supe que algo se había comenzado a agrietar. Como una línea delgada que se extiende lentamente en el vidrio frágil. Y una vez que la grieta aparece, es solo cuestión de tiempo. Antes de que todo se rompa. La enfermedad de Mateo avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Algunas mañanas, apenas podía hablar. Su respiración hacía un sonido leve, rasposo, que me apretaba el pecho con cada aliento. Cada noche, oraba. Pero Dios guardaba silencio. Luna, mi nietecita, tenía apenas 6 años. No entendía completamente lo que pasaba. Solo que su papá estaba enfermo. Los niños sienten la tristeza aunque uno intente esconderla. Una noche, la encontré sentada sola en el porche, mirando al cielo. ¿Qué haces, mi niña?, le pregunté en voz baja. Miró hacia arriba, con los ojos grandes. Papá dice que la gente se va al cielo cuando se va. Susurró. Su voz era pequeña. Frágil. Se va a ir pronto. Se me cortó la respiración. Me senté a su lado. Y la abracé fuerte. Tu papá te ama más que a nada, le dije. Se recostó en mí. Lo sé, abuela. La luz del porche zumbaba sobre nosotras. Una polilla volaba, sin rumbo, alrededor del foco. La noche estaba quieta. Demasiado quieta. Quise decir algo reconfortante, algo sabio. Pero el duelo te roba las palabras. Antes que cualquier otra cosa. Así que solo nos quedamos abrazadas. En silencio. Si me estás escuchando ahora, toma mi mano un momento. El duelo no grita. Susurra. Roba lentamente el calor de un hogar. Hasta que el aire se siente frío y pesado. Algo estaba por pasar. Algo que jamás esperé. Algo que rompería mi corazón. De una forma que no sabía que era posible. Era una mañana tranquila. El sol apenas comenzaba a asomar. El aire olía a rocío y a jazmín del jardín. Entré al cuarto de Mateo con una taza de té.
Su respiración era distinta ahora. Superficial, lenta. Como si cada aliento le costara toda la fuerza. Me senté junto a él. Y tomé su mano entre las mías. Mi hijo, susurré. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miró. De verdad me miró. Como si quisiera memorizar cada detalle de mi rostro. Mamá. Susurró. Apenas un aliento. Asentí. Las lágrimas apretando mis ojos. Aquí estoy. Apretó mi mano, apenas. Cuida de Luna. Susurró. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Lo haré. Siempre. Te lo prometo. Sus dedos se aflojaron. Su pecho subió una vez más. Y luego, se detuvo. El mundo se volvió silencio. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo se entumeció. Mi corazón no sabía cómo latir sin él. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Sosteniendo su mano. La casa era demasiado silenciosa. Entonces, Elena entró al cuarto. Cuando lo vio, gritó. Un grito nacido del rincón más profundo. De un alma quebrándose. Se lanzó junto a él, llorando. No, 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 por favor no. Yo me quedé donde estaba. Aún sosteniendo su mano. Aún sin poder moverme. Aún sin poder creerlo. Luna estaba en la puerta. Sostenía su osito de peluche con fuerza. Sus ojos estaban muy abiertos. Demasiado abiertos para una niña tan pequeña. Fui hacia ella. Y la abracé. Ella no lloró. Solo se aferró a mí. Los niños a veces no lloran de inmediato. Sus corazones los protegen así. El funeral pasó como una nube. La gente venía y se iba. Abrazaban. Susurraban. ¡Qué tragedia! Era tan joven. La vida es tan injusta. Sí. La vida es injusta. Pero también es brutalmente real. Estuve junto al ataúd. Mi mano apoyada suavemente en la madera. Quería memorizar el tacto de esa conexión. El último hilo. Antes de soltar. Luna colocó cuidadosamente un dibujo sobre el pecho de su padre. Una imagen de los dos. Tomados de la mano bajo un sol brillante. Su inocencia me desgarró el alma. Más profundamente que cualquier dolor. Elena no se paró cerca de mí. Se quedó al otro lado del cuarto. Con los brazos cruzados. Los ojos hundidos. Por el duelo. Y por algo más que entonces no logré nombrar. Algo oscuro. Después del funeral. La casa se vació. Las flores colocadas en jarrones. La comida guardada. Los visitantes se fueron. Pero el duelo se quedó. Sentado. Como un invitado no invitado. Pesado. Silencioso. En cada rincón. Elena se paró en la sala. Con Luna a su lado. Su voz fue fría. Más aguda que nunca. Empaca tus cosas, Rosa. Vete de esta casa. Ve a llorar a otra parte. Mi corazón se hizo pedazos. Esta casa era mía. De Mateo y mía. Su risa aún vivía en estas paredes. Mi vida entera estaba tejida en estos pisos. Pero ella me miró. Como si yo no fuera nadie. Como si el duelo hubiera borrado. A la mujer que fui. Mis rodillas se debilitaron. Mis manos. Comenzaron a temblar. Pero guardé silencio, porque el dolor necesita tiempo antes de convertirse en palabras. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y fuera de lugar. Como veneno en una casa construida con amor. Empaca tus cosas, Rosa. Vete de esta casa. Ve a llorar a otro lado. Por un momento, no pude respirar. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría. Esta era la casa donde crié a mi hijo. Donde lo abracé cuando estaba enfermo.
donde dio sus primeros pasos, donde aprendió a leer, donde rió con sus amigos, donde susurró: «Te amo, mamá», antes de dormir. Y ahora, me estaban diciendo que me fuera. Miré a Elena. Su rostro estaba rígido, la mandíbula apretada, sus ojos duros, no con lágrimas, sino con algo contenido. Dolor, ira, resentimiento. No lo pude saber. Sostenía la manita de Luna, como si quisiera que la niña eligiera un bando. «Elena», dije suavemente, con la poca fuerza que me quedaba. «Esta casa es mi hogar. No tengo a dónde ir». Ella cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo. «Eres un recordatorio», dijo, fría. «Un recordatorio de todo lo que perdí. No puedo respirar aquí contigo». Sus palabras cortaron más hondo que cualquier grito. La crueldad silenciosa es la hoja más filosa. Respiré despacio. Con la voz temblorosa, respondí: «Elena, podemos llorar juntas. No tenemos que empujarnos la una a la otra». Negó con la cabeza. Su voz fue firme. «No. Necesito espacio. Necesito avanzar. Y no puedo hacerlo si tú te quedas». Luna miró a su madre, confundida. No entendía la tensión. Solo la sentía. «Abuela se queda, ¿verdad?», preguntó en voz bajita. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Elena se agachó y miró a Luna a los ojos. «No, cariño. Ella tiene que irse». Las lágrimas de Luna llegaron rápido. Se aferró a mis piernas, llorando. «No te vayas, abuela. Por favor, no te vayas». La abracé fuerte. Mis lágrimas cayeron sobre su cabello. «Siempre estaré contigo», le susurré. «Siempre. Incluso cuando esté lejos». Le señalé el pecho. «Tú me llevas aquí. Siempre». Sus manitas se aferraron a las mías, negándose a soltar. Elena la jaló suavemente. «Luna, ya basta». El calor se escapó de los dedos de mi nietecita cuando fue levantada en brazos de su madre. Elena no me miró a los ojos. Miró más allá de mí, como si yo ya hubiese desaparecido. Salí. El aire se sentía más frío que antes. El sol parecía más tenue. La calle, antes tan familiar, ahora se sentía ajena. La puerta se cerró detrás de mí. Me quedé quieta. Por mucho tiempo. Sin saber a dónde ir. Sin saber quién era. Sin esas paredes. El mundo se sentía demasiado grande. Y yo, demasiado pequeña. Me fui a vivir con mi hermana, Ana. Su apartamento era pequeño. Pero sus brazos, abiertos de par en par. Me abrazó fuerte, sin hacer preguntas. Ella me preparó té de canela caliente. Nos sentamos en silencio en su sillón. Me sostuvo la mano. Yo lloré bajito. No hicieron falta palabras. Las hermanas no necesitan explicaciones. Sienten tu dolor antes de que lo digas. Pasaron los días. Las semanas. El duelo cambió de forma. De un dolor agudo y filoso a una tristeza pesada y silenciosa. Extrañaba a mi esposo. Extrañaba a mi hijo. Extrañaba la risa de Luna. Extrañaba mi hogar. Pero no odiaba a Elena. No podía. El odio es demasiado pesado. Cuando el corazón ya está roto. Creía que ella también estaba perdida. Perdida en el dolor. Perdida en la soledad. Perdida, sin el hombre que amaba. Pero el tiempo tiene una forma de revelar la verdad. Una tarde, mi hermana se acercó con una expresión suave. «Rosa», dijo en voz baja, sentándose a mi lado.
Hay algo que tienes que saber. Tenía su celular en la mano. Un mensaje de una vecina, de alguien cerca de mi antigua casa. Decía: Elena está vendiendo la casa. Hay un letrero de "se vende" afuera. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Mis pulmones se apretaron como un puño. La casa. La casa de Mateo. Nuestro hogar. Construido piedra por piedra. Recuerdo por recuerdo. No solo me estaba echando fuera. Nos estaba borrando. La mano de mi hermana se cerró sobre la mía. Rosa. Tienes que volver. Tienes que luchar. La miré. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué puedo hacer, Ana? Solo soy una mujer vieja. Ella negó con firmeza. No. Tú eres una madre. Y esa casa lleva tu vida entera. Sus palabras encendieron algo profundo en mí. Una chispa pequeña. Pero cálida. Por primera vez desde que Mateo se fue. Sentí algo más que pérdida. Sentí decisión. Me puse de pie. Las manos dejaron de temblar. Miré a mi hermana. Voy a volver. Salí temprano del apartamento de Ana. Cuando la ciudad apenas despertaba. El aire era fresco y suave. Caminé despacio. Sintiendo cada paso firme y seguro. Una mujer barría su entrada cercana. Y niños con uniformes relucientes reían al pasar. La vida seguía. Incluso cuando tu corazón pesa. Sostenía mi bolsita cerca del cuerpo. Adentro, llevaba una sola cosa. Una copia de la escritura de la casa. Firmada por Mateo y por mí. Nuestros nombres, uno al lado del otro. No la había visto en años. Dormía olvidada en un cajón. Pero ahora, se sentía como una armadura. Al llegar a mi antigua calle, me detuve. Allí estaba. La casa que amé. Nuestro hogar. Construido con risas, lágrimas. Y una paciencia infinita. Pero había un letrero al frente. Se vende. Las letras blancas cortaban la vista. Como una herida. Alguien estaba en el jardín. Un hombre de camisa impecable. Sostenía una carpeta. Y hablaba en voz baja con una pareja joven. Ellos señalaban el jardín. La ventana donde yo ponía flores. El patio donde Luna dio sus primeros pasos. Sonreían. Sin saber que estaban parados. Dentro de una tristeza. Me acerqué, con la voz firme. Disculpe. El hombre se volvió. Una sonrisa cortés. Un tono profesional. Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Asentí con amabilidad hacia la pareja. Y luego lo miré directamente. Esta es mi casa. Su sonrisa titubeó. Bajó la mirada a sus papeles. La vendedora la registró como propiedad de Elena Pérez. ¿Es usted familiar? Asentí. Soy la madre de Mateo. Esta casa le pertenece a él y a mí. La pareja intercambió miradas incómodas. El hombre carraspeó. Si hay un conflicto familiar. Haré a un lado esta visita, al menos por ahora. Se giró hacia la pareja. Agendaremos otro momento. Gracias. Se fueron en silencio. Sin mirar atrás. El hombre se alejó. Dejándome sola. La casa se sentía diferente ahora. Como si me mirara. Como si esperara. Timbre. Silencio al otro lado. Luego. Pasos. La puerta se abrió. Elena estaba ahí. Sus ojos se abrieron. El asombro cruzando su rostro por un instante. No dijo nada. Yo hablé, con voz suave. Elena, tenemos que hablar. Cruzó los brazos. Su voz sonaba cansada. ¿Qué más hay que decir, Rosa? Respiré profundo. Y di un paso hacia adelante. Lo justo. Para que supiera que no tenía miedo.
Estás vendiendo la casa que Mateo y yo construimos. ¿Por qué? Su mandíbula se tensó. Apartó la mirada. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si el cuerpo no le sostuviera. Esta casa me duele. Cada habitación me lo recuerda. Cada pasillo es una tumba. No puedo quedarme aquí. Sus palabras eran crudas. No crueles. Heridas. Mi voz se hizo más suave. Elena. Podemos llorar juntas. No tenemos que destruir lo que él amaba. Negó con la cabeza, despacio. Tú no entiendes. Despierto cada día esperando verlo entrar en la cocina. Pidiendo café. Quejándose por el clima. Y entonces recuerdo. Y ese recordar. Me mata una y otra vez. Su voz se quebró. Por primera vez. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No era rabia. No amargura. Solo dolor. Dolor puro. Dolor que late. Sentí mis propios ojos llenarse. Di un paso más. El aire me temblaba en el pecho. Elena. Yo lo entiendo. Porque yo también despierto. Esperando sentirlo a mi lado. Presioné suavemente mi mano contra el pecho. Duermo solo en un lado de la cama. Para dejar su espacio vacío. Ella bajó la cara. La cubrió con sus manos. Sus hombros se estremecían con un llanto sin son. Crueldad. No frialdad. Era dolor demasiado pesado para ella. Respiré hondo. Lento, firme. Elena. El dolor no desaparece si huimos de él. La casa no es el enemigo. Los recuerdos no son tu enemigo. Yo. No soy tu enemiga. Sus ojos se suavizaron, solo por un momento. Luego susurró, con la voz desgastada por el cansancio. Estoy cansada, Rosa. No tengo la fuerza que tú tienes. Negué suavemente con la cabeza. Si la tienes. Solo, la olvidaste. El duelo puede cegarnos. Nos quedamos en silencio. Entonces su voz bajó, seria y grave. Hay más. Algo que no sabes. Mi corazón se ralentizó. Me miró directo a los ojos. No estoy vendiendo la casa solo por dolor. Estoy ahogada en deudas, Rosa. Deudas profundas. No puedo con los gastos. Lo mantuve en secreto. No quería tu lástima. Deudas. La verdad cayó sobre mí como un segundo peso. Ahora lo entendía. Estaba ahogándose. Y, se había estado ahogando sola. Asentí lentamente. Elena. Vamos a encontrar una solución. Juntas. Ella me miró. La sorpresa rompiendo a través del dolor. ¿Tú me ayudarías, después de que te obligué a irte? Di un paso hacia ella. Y puse mi mano con suavidad sobre su brazo. Eres familia. Cuando la familia se rompe, no nos damos la vuelta. Reparamos. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas volvieron. No con rabia. No a la defensiva. Sino las lágrimas de alguien que ha cargado demasiado. Durante demasiado tiempo. La abracé. Y esta vez, no se apartó. Nos quedamos ahí, en el umbral. Dos mujeres, ambas llorando al mismo hombre. No enemigas. No rivales. No opuestas. Solo dos corazones. Que extrañaban la misma pieza. Después de un largo momento, Elena se apartó. Y se secó el rostro. Se veía cansada. Vacía. Pero más liviana que antes. Por primera vez, la vi. Sin su armadura de rabia. Entramos a la casa. Y en cuanto puse un pie dentro, algo en mí cambió. El aire olía familiar. Una mezcla de madera vieja, detergente suave y rastros lejanos. De la colonia que solía usar mi hijo.
Las fotos aún estaban en los estantes. No se habían quitado. No se habían reemplazado. Las fotos de él con Luna en sus brazos. Fotos de él riendo en el patio trasero. La casa no lo había olvidado. Sus paredes aún guardaban el eco de su voz. Puse la mano sobre el respaldo de una silla. Respirando hondo. Elena se sentó lentamente a la mesa del comedor. Con la mirada perdida. Como alguien que lleva meses caminando. Sin mapa. Me senté frente a ella. Por un largo momento. No dijimos nada. Entonces, pasos suaves y rápidos. Luna apareció en el pasillo. Su carita se iluminó como el amanecer. «Abuela», gritó, corriendo hacia mí. Me rodeó con sus brazos pequeñitos. Su cabecita apoyada contra mí. Con total confianza. Con amor completo. La abracé fuerte. Sintiendo su pequeño corazón. Latir firme y constante. Había extrañado ese calor mucho más. De lo que las palabras pueden decir. Elena nos miraba. Y sus ojos se suavizaron. Susurró, casi para sí misma. «Te extrañó. Cada noche preguntaba por ti». Miré a Luna con dulzura. «También te extrañé, mi amor. Todos los días». Luna asintió. Como si eso fuera toda la explicación que necesitaba. Los niños no complican el amor. Simplemente, lo sienten. Se subió en mi regazo. Apoyándose en mí con un suspiro. Mientras yo le acariciaba el cabello. Por primera vez desde el funeral. La casa volvió a sentirse como un hogar. No completamente sana. Ni reparada. Pero posible. Un lugar donde el dolor y el amor podían convivir, sin pelear. Pero la paz era solo el comienzo. Aún quedaban preguntas. Aún quedaban heridas. Y una verdad. Muy pronto cambiaría todo sobre nuestra familia. Una verdad para la cual ninguno de nosotros estaba preparado. Luna dibujaba pequeños círculos sobre la mesa con el dedo. Miré a Elena con suavidad y dije: «Elena, dime sobre la deuda». Ella suspiró, profundamente. Empezó cuando Mateo se enfermó. Antes del accidente. Pruebas médicas. Consultas. Medicamentos. No quería preocuparlo. Así que me hice cargo de las cuentas. Y después del funeral. Todo se multiplicó. Gastos finales. Impuestos. Reparaciones que la casa necesitaba. Ella tragó saliva. Los ojos bajando hacia la mesa. Intenté manejarlo. Tomé más horas en el trabajo. Vendí joyas. Cancelé todo lo que pude. Pero era como agua entre mis manos. Por más fuerte que la sostenía. Se me escapaba. Asentí despacio. El duelo cuesta más que lágrimas. A veces, cuesta la supervivencia. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, en voz baja. Sus ojos se llenaron nuevamente. Pero con una tristeza más suave esta vez. No quería ser una carga. No quería verme débil. No quería que pensaras que le fallé. Extendí la mano sobre la mesa. Y tomé la suya, con ternura. Elena. Tú lo amaste. Amar a alguien nunca es fallar. Cerró los ojos. Como si esas palabras desbloquearan una parte de su corazón. Que había estado firmemente cerrada. Luna apoyó su cabecita en mi hombro. Abuela, susurró. ¿Te vas a quedar? La miré. Esos ojitos llenos de esperanza. No hice promesas. No ofrecí consuelo vacío. Dije lo más honesto que pude. Estoy aquí, ahora. Ella asintió. Aceptándolo con total tranquilidad. Los niños entienden la presencia. Mejor que los adultos. Más tarde, preparamos el almuerzo juntas. Sin conversaciones dolorosas. Sin soluciones rápidas.
simplemente existiendo en el mismo espacio. Elena picaba verduras. Yo removía la sopa. Luna dibujaba en el piso de la cocina con crayones. Muñequitos de palitos tomados de la mano. Pequeños momentos. Silenciosos. Reales. En un momento. Elena hizo una pausa. Y me miró. Rosa. ¿Por qué eres tan buena conmigo? No había desafío en su voz. Solo una curiosidad agotada. Apagué la estufa. Dejé la cuchara. Y la miré directamente. Porque las dos amamos al mismo hombre. Sus ojos se humedecieron. Pero esta vez no lloró. Solo asintió. Algo dentro de ella se acomodó. Como una tormenta que finalmente encuentra el mar. Pasamos la tarde limpiando. No para borrar el pasado, sino para ayudar a la casa a respirar otra vez. Yo quité el polvo de los estantes. Elena abrió las ventanas, dejando que el aire fresco llenara los cuartos. Luna llevaba sus dibujitos de un cuarto a otro, emocionada por decorar. Hubo risas. Risas suaves. Tímidas, pero verdaderas. Sanar no llega en grandes declaraciones. Llega en momentos pequeños. Ordinarios. Una sopa compartida. Cuartos en silencio. Manos trabajando lado a lado. El sol empezó a ponerse, bañando el salón con luz naranja y cálida. Elena miró alrededor. Y susurró. Hoy se siente menos pesado. Asentí. A veces el dolor solo necesita compañía. Ella me dio una pequeña sonrisa. Agradecida. Y entonces dijo algo. Que no esperaba. Rosa, ¿te quedarías esta noche? La pregunta se asentó en mi pecho. Suave. No como exigencia, sino como un pedido de familia. Miré a Luna. Y vi en sus ojos el mismo brillo esperanzado. Sí, susurré. Me quedaré. Luna aplaudió de alegría. Elena no aplaudió. Solo respiró. Como alguien que emerge del agua. Después de mucho tiempo bajo la superficie. Pero la paz nunca dura para siempre. A veces, justo cuando comienza la sanación, otra sombra se acerca. Y la siguiente sombra ya venía en camino. Una sombra del pasado de Mateo. Una para la que ni Elena ni yo estábamos preparadas. Esa noche, dormí en mi antigua habitación. La cama seguía allí, con la colcha que había cosido a mano. La almohada sobre la que mi esposo solía burlarse de mí. Porque siempre elegía la más suave. Me quedé despierta mucho tiempo, escuchando cómo la casa respiraba. Elena lloraba suavemente en su habitación. Luna hablaba dormida. Puse la mano sobre mi pecho y susurré en la oscuridad. Mateo, estamos intentando. Tus niñas están intentando. La habitación permaneció en silencio. Pero, de algún modo, me sentí escuchada. A la mañana siguiente, desperté temprano. Antes de que saliera el sol. Antes de que Elena o Luna se movieran siquiera. Me incorporé despacio, dejando que mis ojos se ajustaran a la suave luz azul que se filtraba por las cortinas. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, el aroma familiar del ropero de cedro me lo recordó. Estaba en casa. Pero no en la misma casa de antes. El aire se sentía diferente. La vida había cambiado. Y no había marcha atrás. Me senté al borde de la cama. Respirando profundo, constante. Entonces lo noté. El cajón. Aquel cajón viejo de madera. Que Mateo solía abrir buscando calcetas, papeles. O, a veces nada. Solo por costumbre. Casi podía oír su voz. Años atrás. Ma, ¿por qué guardas todo en los cajones? Nadie necesita tantos papeles. Yo le reía entonces. Los recuerdos necesitan hogar también,
mijo. Con manos lentas. Abrí el cajón. Adentro había tarjetas de cumpleaños antiguas. Notas dobladas. Una flor seca que alguna vez prensé. Y algunos recibos de la ferretería de mi difunto esposo. Y luego, bajo un montón de sobres, lo encontré. Una carta sellada. Mi nombre escrito al frente. Con la letra que conocía mejor que la mía. Mateo. Mi hijo. Mi aliento se detuvo. Las manos me temblaron hasta que logré calmarlas. Me quedé ahí con la carta. Solo sosteniéndola. Sintiendo su peso. Luego la abrí, lentamente. El papel estaba suave, gastado por el tiempo. Y su voz volvió a mí. A través de la tinta. Mamá. Si estás leyendo esto, significa que la vida se movió más rápido de lo que esperábamos. Quiero que sepas que te amo. Y que no tengo miedo. Cerré los ojos. Apretando la carta contra mi pecho un momento. Antes de seguir leyendo. Sus palabras eran suaves. Cálidas. Como si las hubiera escrito en una mañana tranquila con su café. Por favor, cuida de Elena y de Luna. Te necesitarán. Incluso cuando crean que no. Especialmente entonces. Una lágrima cayó sobre el papel. Luego otra. Sé que Elena trata de ser fuerte. Guardará sus sentimientos. Pero ama profundamente, mamá. No dejes que la tristeza la consuma. Otra lágrima. Y Luna. Ella llevará el recuerdo del amor en su sonrisa. Ella ayudará a sanarlas a las dos. Mi corazón dolía tan profundamente. Que era dolor y belleza al mismo tiempo. Él nos conocía tan bien. Pero entonces, la carta cambió de tono. Hay algo más. Dejé algo de dinero. No es mucho. Pero suficiente para ayudar. Elena no lo sabe. Lo oculté porque no quería que se sintiera culpable, ni presionada a manejarlo. Está bajo la tabla del suelo. En el cuarto de almacenamiento. La segunda tabla contando desde la esquina izquierda, junto a la pared. Solté un suave jadeo. Dinero. ¿Escondido? ¿Por qué? Leí las siguientes líneas. Por favor, úsalo para ellas. Para nuestro hogar. Para la escuela de Luna. Para cualquier futuro que aún necesite ser construido. El futuro. No el pasado. Ni la culpa. Ni el dolor. El futuro. Cerré la carta despacio. Mi hijo había dejado un regalo. No solo de dinero. Un regalo de guía. De dirección. De amor que continuó más allá de su último día. Me sequé las lágrimas. Y abracé esa carta contra mi pecho. Susurré en la habitación en silencio. Gracias, mi hijo. Te escucho. Pero no era la única que tenía que saber lo que había dejado. Y cuando Elena supiera la verdad, el pasado entre nosotras volvería a moverse. No con rabia. Sino con algo mucho más frágil y humano. Doblé la carta. Y la guardé en mi bolsillo antes de salir de la habitación. Al llegar a la cocina, Elena estaba allí. Haciendo café. Se veía cansada. Pero no como ayer. Más bien. Como alguien que por fin está despertando de una tormenta larga. Buenos días, dijo ella suavemente. Buenos días, respondí. Nos movimos lento. Una alrededor de la otra. Silenciosas. Delicadas. Después de unos minutos, me senté en la mesa. Elena, dije en voz baja. Encontré algo. Ella se giró. Una chispa de preocupación en sus ojos. ¿Qué es? Coloqué la carta sobre la mesa. Ella la miró. Su respiración se detuvo. Esa es su letra, susurró. Sí. Dudó antes de sentarse. Sus manos flotaron sobre el papel por un momento.
antes de finalmente abrirlo. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Sin sollozos. Sin sonido. Solo. Ríos callados por sus mejillas. Cuando llegó a la parte donde él decía que debían cuidarla, cerró los ojos. Y se cubrió la boca con la mano. Cuando leyó sobre Luna, puso la otra mano sobre su pecho. Y cuando leyó sobre el dinero escondido, su aliento se detuvo. Levantó la mirada hacia mí. ¿Tú crees que él sabía por lo que yo estaba pasando?, susurró. Sí, respondí con dulzura. Él siempre supo cómo era tu corazón. Ella asintió lentamente. No con culpa. No con vergüenza. Sino con alivio. Por primera vez, no se sintió sola en su duelo. No se sintió abandonada. Se sintió querida. Fuimos juntas al cuarto de almacenamiento. El suelo crujía bajo nuestros pasos. Las paredes olían ligeramente a madera vieja y polvo. Contamos las tablas. 1. 2. La segunda, desde la esquina izquierda junto a la pared. Me arrodillé. Y la levanté con cuidado. Y ahí estaba. Una caja metálica pequeña. Simple. Discreta. Callada. Elena volvió a cubrirse la boca con las manos. Abrí la caja. Adentro, había billetes doblados con orden. Algunos papeles de ahorros. Y una pequeña cadena de oro con un dije de corazón diminuto. Elena la reconoció de inmediato. «¿Eso lo compró para Luna?», susurró. Asentí. Nos sentamos ahí, en el suelo. Dos mujeres. Dos madres en formas distintas. Sosteniendo el amor del mismo hombre. No hubo enojo. No hubo culpas. Solo dolor compartido. Amor compartido. Sanación compartida. Cuando cerramos la caja, la miré y le dije en voz baja. Elena. Vamos a encontrar la manera. Juntas. Ella asintió. Luego recostó su frente contra la mía. Gracias, Rosa, por no rendirte con nosotras. Puse mi mano sobre la suya. La familia no es algo de lo que uno se aleja. Es algo que se queda y se reconstruye. Nuestra tristeza no desapareció ese día. Pero algo cambió. La casa volvió a sentirse viva. Como si el amor hubiera abierto las ventanas. Como si, por fin, pudiéramos volver a respirar. Teníamos la oportunidad de reconstruir. Juntas. A la mañana siguiente, la luz del sol entró en la casa. De una manera que no había visto en mucho tiempo. Suave. Cálida. Tierna. Como si algo dentro de las paredes mismas hubiera estado dormido. Y ahora, por fin comenzara a despertar. Elena y yo estábamos juntas en la cocina. Sin decir mucho al principio. Pero ahora, el silencio era distinto. Un silencio con calma, no con dolor. Yo preparé el café. Y ella untó pan con mantequilla y un poquito de miel. Luna entró restregándose los ojitos. Con el pelo todo enredado en ondas suaves. Se subió a mi regazo. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Abuela, dijo, medio dormida. ¿Todavía te vas a quedar hoy? La besé en la coronilla. Sí, mi amor. Estoy aquí. Sonrió. Y apoyó su cabecita contra mí. Como un pajarito que por fin descansa sus alas. Elena nos miraba. Y también sonrió. No fue una gran sonrisa. No una llena de emoción. Fue una sonrisa suave. Agradecida desde lo más profundo. Después del desayuno, empezamos a hablar de lo que necesitaba hacerse. La casa había sido descuidada durante los meses de duelo. Se había asentado el polvo. Se habían postergado las reparaciones. Los estantes se hundían un poco.
Las plantas se habían marchitado. La vida se había puesto en pausa. Pero ahora, la vida tenía que moverse otra vez. Creo que deberíamos empezar por la sala, sugerí. Elena asintió. Sí. Abramos las ventanas. Dejemos que entre el aire nuevo. Abrimos cada ventana de la casa. Una brisa suave fluyó por cada cuarto. Las cortinas ondeaban como alas suaves. La casa suspiró. Como si hubiese estado aguantando la respiración por demasiado tiempo. Luna corría con un mini sacudidor que no sacudía casi nada. Pero se sentía orgullosa. Su risa rebotaba por el pasillo, llenándolo de calor. Limpiamos los estantes. Sacudimos las alfombras. Limpiamos marcos de fotos. Cada vez que tocaba una fotografía de mi hijo, hacía una pausa. Pero ahora, esas pausas ya no dolían como cuchillas. Se sentían como memorias, sostenidas con delicadeza entre las manos. Por la tarde, Elena y yo reparamos una puerta floja del gabinete. Ella sostenía la bisagra, mientras yo giraba el destornillador. Trabajamos despacio, con paciencia, juntas. No como dos mujeres divididas por el dolor, sino como dos mujeres unidas por el amor hacia la misma persona. En un momento, Elena me miró, con una expresión que nunca voy a olvidar. Pensé que me ibas a odiar, susurró. Dejé de girar el tornillo. Nunca te odié, Elena, le dije. Estaba herida. Tú también estabas herida. El duelo puede hacernos olvidar al otro. Ella asintió. Y sus ojos se llenaron de comprensión silenciosa. No hicieron falta más palabras. Entendimos. Pero sanar nunca viene sin desafíos. Y justo cuando la casa comenzaba a sentirse cálida otra vez, otro dilema se presentó. Una decisión. Una pregunta sobre el futuro. Y sobre dónde encajaba yo en él. Al llegar la noche, estábamos cansadas. Pero era el tipo de cansancio bueno. El que viene de hacer algo con propósito. Decidimos cenar temprano. Algo sencillo. Arroz, verduras y un poco de pollo a la plancha. Luna se sentó entre nosotras en la mesa, dibujando en una servilleta con crayones. Dibujó 3 figuras tomadas de la mano debajo de una casita con un árbol al lado. La reconocí al instante. Éramos nosotras. Esta casa. Este momento. Levantó el dibujo con orgullo. Mira, mamá, mira, abuela, es nuestra familia. Elena y yo nos miramos. No dijimos nada. Solo sonreímos. Y Luna brilló. Después de cenar, salimos al pequeño patio trasero. El aire estaba fresco. El cielo era rosa suave, desvaneciéndose en púrpura. El sol descansaba, cálido, en el horizonte. Luna perseguía luciérnagas. Su risa flotaba sobre el césped. Elena y yo nos sentamos en la banca vieja, junto al limonero. La misma banca en la que mi esposo y yo solíamos sentarnos. Hablando de todo, y de nada. Miré las hojas moverse suaves con el viento. Elena, dije en voz baja. ¿Qué harás ahora? Con la casa, con todo esto. Ella respiró profundo antes de responder. No quiero irme, dijo. Esta es la única casa que Luna ha conocido. Y era la casa de Mateo. Quiero quedarme. Pero ya no quiero mantenerte alejada. Se volvió completamente hacia mí. Rosa. Quiero que vivas aquí. Con nosotras. Si tú lo eliges. Su voz tembló. No por miedo al rechazo, sino por el deseo sincero de empezar de nuevo. Pero desde la vulnerabilidad. Desde la honestidad. Miré la casa. A Luna. Al cielo. A la vida que aún existía aquí. Luego miré a Elena. Tú eres mi familia, le dije. Y no me voy a ir a ningún lado.
Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero no eran lágrimas pesadas. Eran lágrimas de alivio. De soltar la soledad. Nos sentamos en silencio, una junto a la otra. Sin distancia. Sin barreras. Solo dos mujeres. Sanando la misma herida. Más tarde, cuando regresamos adentro, ayudé a Luna a prepararse para ir a dormir. Tomaba mi mano con fuerza. «Abuela», susurró mientras la arropaba. «Los ángeles son reales». Me detuve un momento. Le aparté suavemente el cabello de la frente. «Sí, mi amor», respondí despacito. «Son reales. Y a veces viven en nuestros recuerdos. A veces caminan con nosotros. Aunque no podamos verlos». Ella sonrió con sueño. «Creo que papá es uno de ellos», murmuró. Mi corazón se inundó. «Sí», susurré, besándole la mejilla. «Él lo es». Luna se quedó dormida en paz. Me quedé ahí, viéndola por mucho tiempo. Su respiración era suave y constante. Su manita, cerrada dulcemente junto a su rostro. El futuro volvió a sentirse posible. No perfecto. No sin dolor. Pero posible. Cuando volví al salón, Elena estaba sentada en silencio con una taza de té. Levantó la mirada hacia mí. «Gracias», susurró. Le puse la mano en el hombro, suave. «Esto lo estamos haciendo juntas», le dije. Ella asintió. ¿Y por primera vez desde el funeral? La casa estaba en silencio de manera amable. No vacía. No hueca. Solo, en paz. Viva. Como si por fin volviera a respirar. Los días después de esa confrontación fueron pesados y silenciosos. Me quedé en el pequeño cuarto de invitados. El que está al fondo del pasillo. No tenía una ventana que se abriera bien. El aire se sentía inmóvil, casi atrapado. Como yo. Me despertaba temprano cada mañana. Como siempre. Pero no había cocina esperándome. Ni desayuno por preparar. Ni pasos familiares que escuchar. La casa se sentía extraña ahora. No por los muebles. Sino porque el amor que antes la llenaba ya no estaba. El amor es lo que convierte las paredes en hogar. Sin amor, una casa se vuelve una caja. Marisol apenas me hablaba. Se movía por la casa con pasos cortos y secos. Cerraba los gabinetes con fuerza. Suspiraba cada vez que yo entraba a una habitación. Como si mi respiración ocupara demasiado espacio. Recuerdo una mañana. Entré a la cocina para servirme un té. Ella cortaba fruta para la lonchera de Luisa. Le ofrecí una sonrisa, pequeña, llena de esperanza. Dije en voz suave: «Buenos días». No me miró. Siguió cortando. Después de un rato, dijo: «¿Sabes, o podrías hacer que las cosas fueran más fáciles?». Le pregunté, también en voz baja. «¿Cómo?». No respondió. Solo me miró. Con esos ojos cansados. No enojados. Solo, terminados. Esa mirada dolió más que cualquier discusión. Esa mirada decía: «Ya no perteneces aquí». Me quedé ahí, sosteniendo mi taza, sintiéndome muy pequeña. Así que me fui. Pasé la mayoría de esos días sentada en el patio trasero. El columpio que mi hijo hizo para Luisa todavía estaba ahí. Una de las cuerdas comenzaba a deshilacharse. La toqué con cuidado. Y recordé el día que lo colgó. Estaba con un pie sobre una silla, atando la cuerda a la rama del árbol, sonriendo orgulloso. Luisa reía y aplaudía, rogándole que la empujara más alto. Yo miraba desde la ventana de la cocina, cocinando y sonriendo sin darme cuenta. Los recuerdos pueden ser amables. También pueden romperte.
Cada vez que el viento pasaba por ese árbol, lo sentía cerca. Y cada vez me recordaba que ya no estaba. Una tarde, mientras estaba sentada afuera, Luisa se acercó. Se sentó junto a mí, sin decir nada primero. Los niños sienten más de lo que entienden. Pero a veces, eso basta. Apoyó su cabecita en mi hombro. No la toqué. No quería causar problemas. Después de un momento, Luisa susurró. Abuelita, ¿te vas a ir? La garganta se me apretó. Le pregunté. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Respiró hondo. Escuché a mamá hablar. Dijo que ya no perteneces aquí. Su voz se quebró un poco al decirlo. Y mi corazón volvió a romperse. No por las palabras, sino porque una niña tan pequeña tuvo que cargarlas. Entonces la abracé. Muy suavemente. Como si estuviera hecha de cristal. Le dije. Mi corazón siempre estará contigo. Incluso si estoy lejos. Incluso si no nos vemos todos los días. Nunca te voy a dejar en mi corazón. Ella no lloró fuerte. Solo apoyó su carita en mi hombro. Y se quedó agarrada a mí. A veces el dolor es silencioso. El amor también. Nos quedamos así. Hasta que el sol empezó a esconderse. Esa noche comprendí algo. Podía quedarme en esa casa. Y seguir luchando por un lugar. Pero la persona contra quien estaba luchando no era una enemiga. Marisol no era cruel por naturaleza. Era solo una mujer que había perdido a su esposo. Así como yo había perdido a mi hijo. Su duelo era afilado. El mío, callado. Pero ambos eran duelo. Estábamos ahogándonos en el mismo océano. Solo en lugares diferentes. Algunas personas gritan cuando sufren. Algunas personas alejan a los demás. Y algunas simplemente colapsan por dentro. Y le llaman supervivencia. Entendí que no podía sanar ahí. Y ella tampoco. Éramos como dos piezas rotas. Que ya no encajaban. A la mañana siguiente, comencé a empacar. Despacio. Con cuidado. No porque me estuvieran echando. Sino porque algo dentro de mí por fin se había aclarado. Irme no era rendirse. Irme era elegir la paz. Mientras doblaba camisas en mi vieja maleta, me susurré a mí misma. No dejaré que el recuerdo de mi hijo se convierta en un campo de batalla. Hice una pausa, sosteniendo una de sus bufandas. La presioné contra mi pecho. Aún olía levemente a él. A jabón. A sol. Cerré los ojos. Dejé que salieran las lágrimas. Suaves, silenciosas. De esas que limpian. Y dije. Te llevo conmigo. Siempre lo haré. Aunque el peor momento aún estaba por venir. El momento de cruzar esa puerta. Mi corazón se sentía un poco más liviano. No porque irme fuera fácil, sino porque quedarme se había vuelto insoportable. No sabía a dónde iría. No tenía un plan. Solo tenía fe. Fe de que en algún lugar había un lugar para mí. Un lugar donde la memoria no fuera una herida. Donde el amor no fuera una carga. Donde mi corazón pudiera descansar. Esa ya no era mi casa. Pero mi historia no estaba terminando. Solo estaba pasando de página. La mañana en que me fui, llegó tranquila. El cielo era pálido, aún despertando. La casa estaba silenciosa. Hasta los pájaros parecían cantar. Más suave ese día. Llevé mi maleta a la sala. Se sentía más pesada de lo que era. No por lo que llevaba dentro, sino por lo que representaba. Irse nunca es solo irse. Es aceptar que algo terminó. Marisol estaba de pie. Cerca.
de la entrada. Sostenía una taza de café. Ambas manos envueltas en ella. Sus ojos estaban cansados. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Por un momento. Simplemente nos quedamos de pie. Frente a frente. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre. Una como madre. La otra como esposa. Ambas quebradas, de formas distintas. Hablé yo primero. Mi voz era firme. Tranquila. Me voy, dije. Creo que es lo mejor para todos. Ella bajó la mirada. Asintió una vez, casi con vergüenza. No quise ser tan dura, susurró. Negué con suavidad. Estás en duelo, dije. Conozco el duelo. Nos hace decir cosas que no queremos decir. Cambia el aire dentro de nosotros. Una lágrima rodó por su mejilla. No dramática. Solo, real. Dijo en voz baja. Lo extraño todos los días. Lo sé, respondí. Yo también. Y no había nada más que decir después de eso. A veces el silencio habla mejor que las palabras. Luisa salió corriendo desde su cuarto entonces. Tenía los zapatos al revés. El cabello desordenado. Los ojos grandes, llenos de urgencia. Abuelita, no. No, no, no. Me rodeó con sus bracitos. Abrazándome con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Me arrodillé a su altura y la abracé fuerte. Le susurré al oído. Mi amor, no me voy de tu corazón. Voy a venir a verte. Voy a llamarte. Siempre seré tu abuelita. Tú eres parte de mi alma. Ella lloró en silencio. No con gritos. No con drama. Solo ese tipo de llanto que viene desde el pecho. El tipo que se queda contigo. Le besé la frente. Y me levanté despacio. La miré una última vez. Memorizando su carita en ese momento. Sus manos pequeñas. Su espíritu valiente. Luego me giré. Y salí. El aire frío golpeó mi rostro. Pero era un frío limpio. Un frío de nuevo comienzo. Caminé hasta la parada de autobús al final de la calle. No miré atrás. No porque no los amara. Sino porque necesitaba seguir adelante. Viajé a un pueblito no muy lejos. Un lugar tranquilo, con árboles que se mecen suavemente. Y calles donde los vecinos se saludan. Alquilé una pequeña habitación. Sobre una panadería. Las paredes son delgadas. Así que me despierto cada mañana. Con el olor a pan caliente. No es mucho. Pero es suficiente. Paso mis días ayudando a la dueña de la panadería. La señora Rosa. Es amable. Con una risa suave. Y las manos siempre cubiertas de harina. No me hizo muchas preguntas cuando llegué. Solo dijo. Tienes cara de quien necesita descansar. Aquí el descanso es bienvenido. A veces el universo pone gente suave en tu camino. Cuando más necesitas suavidad, los sábados camino al mercado. Me siento en el parque y veo a los niños jugar. Hablo con los pájaros por la mañana. Rezo por las noches. Dejo que mi corazón vuelva a respirar. El duelo aún vive dentro de mí. Lo siento en los huesos. Pero ya no me ahoga. Ahora se sienta conmigo. En silencio. Como un viejo compañero. Uno que he aprendido a llevar. Sin dejar que me aplaste. Luisa me llama con frecuencia. Hablamos de su escuela. De sus dibujos nuevos. De cómo aún se acuerda. De cómo le trenzaba el cabello. Marisol le permite llamarme. A veces escucho su voz en el fondo. Más suave ahora. Más tierna. El tiempo no lo cura todo. El tiempo nos enseña a vivir. Con lo que no podemos cambiar. También las visito a veces. No seguido. No todos los domingos. Solo lo suficiente.
Lo suficiente para que el amor siga vivo, sin volver a abrir heridas. Cuando me siento en el patio de mi nueva casa y siento la brisa moverse entre los árboles, cierro los ojos y pienso en mi hijo. Ya no lloro como antes. Las lágrimas son distintas ahora. Cálidas. Llenas de amor, no de dolor. Le digo. Tu hija está creciendo bien. Tu madre está aprendiendo a vivir. Tu esposa está encontrando su camino. Seguimos siendo tu familia. Incluso con distancia entre nosotros. La vida no siempre nos da los finales que queremos. A veces nos da las lecciones que necesitamos. Aprendí que el hogar no son las paredes ni los techos. El hogar es donde tu corazón puede descansar. El hogar es paz. El hogar es el lugar donde el amor no tiene que luchar para quedarse. A ti, que escuchaste mi historia. Gracias. Gracias por acompañarme. En el silencio. Y en los momentos pesados. Gracias por dejar que mi corazón hablara. Mi nombre es Rosa. Esta fue mi historia. Si tú también tienes una historia, compártela. Tu historia importa. No estás solo. Todos cargamos algo. Todos intentamos encontrar nuestro camino en este mundo. Espero que encuentres un lugar donde tu corazón pueda descansar. Espero que encuentres paz. Espero que encuentres a alguien que se mantenga suave contigo. Y si has amado y has perdido, recuerda esto. El amor no termina. Solo cambia de forma. Se convierte en memoria. En aliento. En calor silencioso dentro del pecho. El amor vive. Siempre.